Entonces para este video vamos a hablar sobre las medidas de resumen. Este, Primero vamos a ver una introducción, que bueno, en estadística y en una investigación se trabajan con grandes volúmenes de datos y para comprender mejor su comportamiento, o el comportamiento de esa información en una sola variable, utilizamos medidas de resumen para esa variable. Entonces, básicamente vamos a dividir este video en parte uno y parte 2, donde la parte uno, que es esta, va a ser de datos no agrupados. Entonces se va a enfocar en datos no agrupados. Ok, después hablamos sobre la moda, que es una medida de resumen, en la cual es en un grupo de datos, es el valor que más se repite y de toda la variable, y que em, toda variable es claro que tiene una moda. Entonces tenemos dos casos. Entonces, en este caso, en el primero, que sería que solamente un valor sea el que tiene más repitencia, es decir, va a ser la moda, entonces es unimodal. Si en esos datos o esa variable tiene dos o más valores para la moda, entonces es multimodal. Y este último caso que sería para cuando todos los datos tienen la misma repitencia, entonces la moda es indefinida, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos en el cual, bueno, dice que en el primer caso sería para las pulsaciones por minuto de un grupo de 10 personas. Tenemos esto, ¿verdad? Esas son las pulsaciones. Entonces vamos a contar de cuántas veces se repiten esos datos. Entonces 60, tenemos 60, se repite una, dos, ahora 48, sería una, dos y, no, dos, ¿verdad? Luego tenemos el 76, que no se repite ninguna sola vez. Después tenemos el 75, que sería una, dos y tres. Y estos dos es claro que ya no se repiten nada, ningún otro, con ellos mismos, ni así. Entonces, podemos ver claramente que 75 es el número que más se repite. Entonces, por lo tanto, la moda para las pulsaciones por minuto es de 75. Ok, vamos a escribir la respuesta como tal o el, el valor en sí, pero no la cantidad de veces que se repite. Entonces, igual para esto, es el número de ausencias de un estudiante, entonces sabemos que, bueno, esta se repite una, dos, tres. Ok, estas dos no se repiten, es claro, ¿verdad? Y esta se repite una, dos, tres, cuatro, el 3. Entonces, por lo cual, 4, perdón. Este se repite 4 veces y este se repite 3. Entonces, la moda para el número de ausencias es de 3. 3 haciendo referencia a esto, no a esto, el 3, y este 3 que se repite es el que más se repite entre los resultados encontrados después de realizar las preguntas o buscar la información, o es esta información específicamente. Después dice que la cantidad de repitencias de una película. Entonces vamos a ver cómo sería esta. Entonces, estas dos que hemos trabajado unimodal, ¿verdad? Porque solamente tiene una. Vamos a ver este caso, dice la cantidad de repitencias de una película. Entonces aquí tendríamos uno, 2 y 3, ¿verdad? Después para el 2 tendríamos uno, 2 y 3. Y para este sería uno, 2 y 3. Entonces podemos decir con claridad que la moda es indeterminada, perdón. La moda es indeterminada para la cantidad de repitencias de ver de una película, ponerle así, de una película.
¿Ok? Listo. Ok, entonces tenemos otra medida de resumen que va a ser la media. Entonces, para la media aritmética o promedio, muy importante que se puede llamar de las dos maneras, bueno, es como el promedio que se va a sacar sobre los datos, básicamente su mismo nombre lo dice. Entonces, el cálculo cómo se hace para datos no agrupados es el siguiente, va a ser la suma de las repitencias bueno, la suma de las respuestas utilizando las repitencias y dividirlas entre el total de los datos. Que vamos a hacer este ejemplo que dice calcule e interprete la media para la cantidad de minutos que tardó un grupo de estudiantes en realizar una prueba corta. Ok, estos son los datos, por lo cual vamos a realizar y colocar el símbolo, que ese sería el X barra, va a ser el símbolo para la media, y vamos a colocar todos los otros datos, todos sumando, es decir, de esta manera que el primero más el segundo más el tercero más 4 y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos, ¿ok? Y listo. Entonces estos los vamos a dividir entre el total de datos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va a ser dividido entre 11. Ok, que esto nos va a dar 29,09. Entonces la interpretación para esto sería, eh, bueno, la interpretación es muy importante saber que para realizarla tenemos que hablar sobre la medida que estamos realizando, entonces la media. ¿Y para qué? Bueno, la media de qué? De la cantidad de minutos. Entonces ese sería nuestro contexto de minutos que, eh, que tardó un estudiante en realizar una prueba corta es de 29,09. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el mínimo y el máximo. Bueno, el mínimo es el menor número de todos los datos que recolectamos y el máximo va a ser más bien el mayor. Entonces, eso es más claro vamos a utilizar el mismo ejemplo y vamos a encontrar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, el mínimo va a ser el número más pequeñito. Entonces, vamos a ir buscando, vemos que el 28 es más pequeño que este, más pequeño, hasta que llegamos al 25 y el 25 sigue siendo más pequeño que el 28, que el 30, que el 20, ya no. Ya sería el 20 el más pequeño hasta ahorita y el más pequeño que todos los demás que tenemos aquí. Entonces podemos decir que el mínimo es 20. Y ahora el máximo. Vamos a calcular el máximo. Entonces, para el máximo vamos a buscar más bien el número más grande de todos. Entonces, bueno, el 28, luego sabemos que el 30 es más grande y llegamos al 40, que el 40 es más grande. Y vemos que seguimos y seguimos y seguimos y no encontramos ningún otro que sea más grande. Entonces, el máximo es 40. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las interpretaciones de eso. Entonces el máximo, bueno, el mínimo, perdón, para hacerlo en orden, el mínimo de la cantidad de horas de minutos, perdón, minutos es de 20. Voy a reducir un poquito más. Y luego de 20 que minutos. Ok, y luego el máximo de la cantidad de minutos es de 40 minutos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el rango. Entonces, el rango es
es la distancia entre el valor máximo y el mínimo, es decir, que lo vamos a calcular de esta manera. R me hace referencia al rango. Entonces vamos a calcular el máximo y el mínimo para poder obtener el rango. ¿Y cómo es eso? Bueno, el máximo menos el mínimo va a ser el rango. Ok, entonces para este es el mismo ejemplo. Entonces ya sé que mi máximo, que el máximo es 40, es igual a 40, y el mínimo de este es 20, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es 20. Sí, aquí está 20. Entonces, vamos a calcular el rango. Entonces, para el rango es el máximo menos el mínimo y esto es claro que nos da 20. Ahora, la interpretación. Vamos a hablar la medida que estamos trabajando, el rango de la cantidad de horas, cantidad de minutos, perdón, sigo yo con horas, pero son minutos. Y de minutos es de 20 minutos. Y listo.